Pensaba hasta qué punto tan intenso, tan profundo, tan subcutáneo entró en nuestro sentido común nacional la idea de los derechos de los trabajadores, que creo que tiene que ver con eso precisamente. Eh, Justamente que no hayan podido penetrar en este país conceptos o nociones que en los países que nos circundan han calado mucho más rápidamente, mucho más fácilmente, sin resistencia. Conceptos como eh, que el trabajo se puede flexibilizar, que el trabajo puede ser semiesclavo, que los trabajadores no pueden mirar a los ojos a los patrones, como antes los esclavos no podían mirar a los ojos a los patrones. Eso está metido prácticamente adentro de cierto ADN argentino. Y para nosotros también, que me parece que es una idea interesante de analizar, son trabajadores los que tienen trabajo en blanco. Son trabajadores los que no tienen trabajo y malamente se llaman trabajadores en negro. Hay que revisar esa idea de que todo lo malo es negro, ¿eh? Y que todo lo bueno es blanco, porque ahí viene el lenguaje dirigiéndonos las conciencias y haciendo ese pase de magia malsano que hace que creamos que lo blanco es bueno y que lo negro es malo. Pero también para nosotros son trabajadores los formales, los informales y hasta los trabajadores desocupados. Esto nos viene de la década del 90, cuando se produjo la primera expulsión de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de sus puestos de trabajo, y comenzaron las privatizaciones, que fueron las que excluyeron a millones de argentinos del trabajo. Era también una oleada mundial, se extinguía el trabajo, había una oleada que ha ido en aumento, con novedades tecnológicas, pero también con cambios de conciencia para introducir esas novedades tecnológicas. Y esos que quedaban sin nada, ¿se acuerdan de las canchas de pádel? ¿Se acuerdan de los parripollos? ¿Se acuerdan de todas esas, de los kioscos? ¿Se acuerdan? El pool. Claro, de que eran el fruto de pequeñas indemnizaciones que habían cobrado los que se habían quedado sin un trabajo estable, y pensaron, adelantándose 20 años a este que tenemos ahora, Macri, que tenían que emprender algo. Y lo que emprendían, como ha pasado, como está pasando ahora, con tantos locales que abrieron en poco tiempo de cerveza artesanal, la mitad ya están cerrados, porque no, la gente no toma tanta cerveza. Toma más cerveza que antes porque sale menos a comer. Entonces la salida que antes era te invito a cenar, ahora es te invito a tomar una birra, porque es más barato. Pero de todas maneras no hay demasiados emprendedores y poca clientela. Y en aquella década, decía, de los 90, que nunca hay que olvidar que fue peronista, ¿no? Porque a veces también navegamos sobre supuestos que son falsos. Y el primer partido penetrado, infiltrado y corrompido por el neoliberalismo fue el peronismo, no casualmente. Y en los 90 había muchos compañeros peronistas que cantaban la marcha en secreto, porque daba vergüenza ser peronista. Cuando Menem sacó como primera ley de su gobierno la ley de reforma del Estado. Apuntan siempre ahí, apuntan a matar el Estado, porque se lo quieren reservar para ellos y porque el Estado es nada más que una herramienta para esta clase dirigente, que en realidad es una clase empresaria. Para lo único que sirve el Estado es para impedir que ellos paguen impuestos y para exigirles a los monotributistas, a los pobres diablos, a los que apenas juntan para pagar los gastos mensuales, o ni siquiera ahora hay muchos más que ni siquiera,
Eso sí tienen, ahí sí vienen los intereses resarcitorios, viene el punitivo de una cuota que se dejó sin pagar hace 5 años. Con eso sí, con los débiles sí, muy duros son. Con ellos no, ellos tienen la plata afuera, a Macri se lo exime de impuestos, a Susana Jiménez también, a Mirta Legrand también. El Estado es magnánimo con, con ese tipo de gente. En los 90, la gente que quedó afuera del sistema, los excluidos, y hay que entender que en los 90 comenzó este círculo siniestro, este huracán lleno de peste en el que ahora entramos de cabeza con el tratado que acaban de firmar y que hay que ver si prospera entre, bueno, Brasil, Argentina y la Unión Europea. Yo creo que no va a prosperar, ahora vamos a ver por qué, pero siguiendo el hilo, esa gente armó los movimientos de trabajadores desocupados, lo cual yo los invito a analizar los MTD que había por todo el país. Y los invito a analizar casi semánticamente la dignidad que tiene esa expresión, movimiento de trabajadores desocupados. Tiene una alta dignidad porque se desprende de una idea de sí mismos correcta. Se desprende de una idea que no compró la tapa de Clarín de entonces, ni la tapa de Nación de entonces, ni los editoriales o las bajadas de línea que hacían en ese momento por la televisión Mariano Grondona, Morales Solá, Longobardi, todos los que llevan décadas mintiendo y ensobrando. Nos enteramos este fin de semana y a través de una especie de catarsis disparatada de esa farsa de canciller que tenemos, que estaba emocionado el tipo porque había firmado algo con alguien, de que se había firmado ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. Hace años que quieren que firmemos y encontraron quien le firme el tratado de libre comercio, pero estos tratados no prosperan en ninguna parte porque son secretos, porque lo que te cuentan es nada más que la cáscara, porque esos tratados, tanto el TTPI, el TTP, yo me pasé un año escribiendo notas cuando todavía esos tratados no nos rozaban, la Alianza del Pacífico, y todos respetaban más o menos el mismo esquema, y es que hay una cáscara que se cuenta, que es la que nos están contando, mentirosa, maliciosa, pero en realidad el corazón de esos acuerdos es secreto, y tienen el tupé de seguir insistiendo con que en el Congreso nadie va a exigir saber qué es lo que han firmado en secreto. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en alguna parte del mundo, por ejemplo en este país, pero también en otros países, haya dirigentes que supongan que tienen un mandato popular para firmar cosas de espaldas al pueblo y al poder legislativo? ¿De dónde lo sacaron eso? Es absurdo, es delirante que porque alguien gane una elección presidencial y además por 1,5 puntos crea que tiene la potestad de firmar un acuerdo secreto cuyas cláusulas son secretas y que alguien va a festejar eso. Lo festejarán ellos, pero creo que este es un frente, o mejor dicho, un motivo para un frente de resistencia férreo, necesariamente duro. Tiene que ser duro, porque implica la muerte, el certificado de muerte de la industria nacional y sobre todo de la pequeña industria nacional, en la que todos tenemos expectativas porque sencillamente porque es la que da trabajo. Hay
cláusulas dentro de todos esos tratados, porque todos responden a la misma lógica, y por eso le dijimos no al ALCA en su momento, en el 2005. Yo me hice, ya lo he comentado, pero yo simpatizaba con el gobierno de Néstor hasta el 2005 por un montón de cosas que hizo antes del 2005, como por ejemplo las políticas de derechos humanos, que nadie esperaba que fueran las que fueron. ¿Se acuerdan que se restituyó la ESMA? Fue un momento inolvidable para muchos de nosotros que ya nos habíamos despedido de que se pudiera hacer justicia en ese sentido. Había hecho un montón de cosas, Néstor, pero me tocó viajar en el tren del Alba, que partió de Constitución con Maradona a la cabeza. Iba Kusturica, iba Evo Morales, que todavía no era presidente de Bolivia, y iban a la contracumbre en la que habló Chávez. Y lo que se respiraba en ese tren, yo no lo había olido nunca en mi vida, y tenía que ver con lo que sucedió después de que se le dijo no al ALCA, porque en un día como hoy y con este acuerdo todavía con la tinta fresca, hay que recordar y creo que hay que poner de relieve que todo lo que se pudo hacer en los 12 años del gobierno de Néstor y los 2 de Cristina se pudieron hacer porque se le dijo no al ALCA. Nada, ninguna de las políticas que aplicó Néstor o que aplicó Cristina en sus 2 gobiernos, las políticas inclusivas, hubiese sido viable o posible si se firmaba el ALCA. Y esto no es más que un ALCA reciclado, que si no se revierte y si no se le da la espalda, no va a permitir que ningún gobierno vuelva a las políticas inclusivas. Nos quieren condenar a ser un país primario, nos quieren obligar a retroceder más de un siglo, nos quieren hacer olvidar del desarrollo, del crecimiento, de la equidad, de los derechos. Lo escuchamos o lo leímos a ese señor que se llama Groboco Patel, diciendo que cree que algunos sectores está bien que desaparezcan. Bueno, ¿por qué no desaparece Groboco Patel? ¿No? Porque la verdad que su negocio provoca muertes. Es un negocio altamente cuestionable el de Groboco Patel, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del planeta, desde el punto de vista de la especie, desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista, lo que hace y cómo se gana el dinero que le sobra para él, para sus hijos, para sus nietos y hasta para Cristina Pérez, le sobra y está hecho con veneno. Entonces, creo que estamos viviendo estertores, se están apurando a firmar cosas que van a caer, seguro que van a caer, pero están en sus últimos 3 o 4 meses de alfas y tienen el falo en esa lapicera con la que firman cosas que sentencian a la muerte a un montón de industrias familiares, de industrias pequeñas, de industrias emergentes, de las que pueden surgir sin la ayuda de enormes capitales, de capitales transnacionales. Quieren formatear un mundo, ellos y los que los hacen firmar, porque, digamos, no es recíproco. Lo que estamos firmando o lo que firman estos tipos no es recíproco, no es un acuerdo, es un acta de capitulación. Son tratados que son actas de capitulación, donde los países débiles como el nuestro, con presidentes antipatrióticos, con presidentes que no tienen patria, no tienen lugar de pertenencia, no tienen la plata acá, consiguen que se firme. Ahora,
hubo muchos países que firmaron un preacuerdo de este tipo de tratados y después tuvieron que retroceder porque en esas cláusulas secretas, cuyo contenido nunca se supo del todo de ninguno, pero algo se ha sabido, figura que esos tratados están por encima de las respectivas constituciones nacionales. Es decir, estamos renunciando ahí sí de verdad a la Constitución. Y si renunciamos a la Constitución, renunciamos a la nación. Y no es ninguna sorpresa, porque esta gente lo que quiere es la destrucción de las naciones. Lo transnacional encuentra en las naciones un freno que les molesta para un objetivo inconfesable, porque Alemania va a seguir subsidiando lo que le convenga, Estados Unidos va a seguir subsidiando lo que le convenga, todos los países grandes, poderosos, los que de verdad tienen algo más que una lapicera, se ocupan para defender sus frentes internos y porque además hacen política, no solo hacen negocios como los que tenemos nosotros, necesitan mantener un frente interno unido y necesitan que sus pueblos los vuelvan a votar. Estos están en la mise en scène de la reelección. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo sinceramente me niego a creer que hay mucha gente que uno escucha decir, no, esto es un desastre, pero yo no me arrepiento, lo volvería a votar. Yo dudo, la verdad, que lo vuelvan a votar. Lo que pasa es que hay una cuestión de orgullo personal, de orgullo herido personal, que les impide reconocer que compraron el verso de la Nata y lo ven un poco mejor a la Nata ahora. Y ven que no es un rebelde que hacía fuck you. Es una bosta el tipo, es un mercenario, es un agente. De periodista nunca tuvo nada. Hace 25 años que la Nata no es periodista. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todos estamos muy expectantes, incluso con nuestro frente interno también un poco disperso, con quisquillosos que dicen, ay sí, me gusta Alberto, pero es muy tibio, porque yo diría, bueno, sí, si todos nos pusiéramos a hacerle los discursos a Alberto, podría haber, se podría ajustar una palabra, no me gusta esta chica en tal lugar, no me gusta la otra chica en otro lugar, bueno, a lo mejor a mí tampoco me gustan, pero ya está, es lo que tenemos, es lo que pudimos hacer. Y no hay más tiempo, no hay más alternativas. Es lo que tenemos y con lo que tenemos que ir a batallar. Así que yo por mi parte di por cerrado el tema me gusta, no me gusta. Esto no es una margarita. No hay que deshojar nada. ¿Se armó esto? Bueno, en el futuro se armará de otra manera, pero primero hay que recuperar un piso sólido donde estar parado. Macri nos obliga a estar parados en un piso, en una especie de colchón de agua, que no es de agua precisamente, no voy a decir de qué me parece que es el colchón, pero me parece que es un momento como para que todos paremos un segundo con nuestros gustos personales, con nuestras trayectorias, historias, tradiciones, con nuestras preferencias, con me hubiese gustado esta acá y la otra allá y el otro en el otro lugar y en tal distrito pasó no sé qué cosa. Sí, estuvo lleno de injusticias. El armado de listas estuvo lleno de injusticias. Quedó mucha gente valiosa afuera y entró otra gente que no merece confianza. La verdad es esa, pero es lo que hay y lo vamos a defender. Y lo vamos a defender porque es nuestra única herramienta para sacarnos a estos ladrones de encima. Así que, así como hago a veces en mi muro, que todavía siempre amenazo con dejar de escribir en el muro y no puedo con mi genio, y sigo, pero bueno, estoy llegando al momento en el que me voy a despedir de ese muro para poder escribir más profesionalmente en el portal. Me parece que es hora de hacer un pequeño pedido y es
resignar, bajar un cambio, entender cuál es la situación, entender sobre qué cosas todavía uno puede seguir quejándose, entender que hay críticas que necesitan un ámbito que no sea precisamente el que les da de comer a los trolls, el que desnuda nuestras estrategias, el que les permite a ellos saber por dónde entrarnos y por dónde desestabilizarnos. Hay que tener astucia, siempre lo digo, hay que tener astucia y hay que estar cohesionados. No, tal vez no sea fácil, tal vez no nos guste, pero otro camino no hay.